estamos en otro capítulo de Juntas Territorios sin Violencia, este programa de video podcast que estamos creando y generando entre el programa de intervención comunitaria y la Facultad de Ciencias Sociales para tener unas cápsulas de contenidos que puedan ayudar a mujeres que estén en situación de vulneración de derechos y de violencia de género, sobre todo a monitoras y personas que quieran apoyar y generar espacios de prevención en esta situación, y también obviamente a nuestros estudiantes para poder desarrollarse en este ámbito de interés. En este capítulo vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos en relación a esta situación, y estamos para eso con Nayaret Muñoz Suárez. Ella es antropóloga sociocultural y magíster en salud sexual y reproductiva de la Universidad de Concepción. Tiene una súper vasta experiencia en CERNAMEG, Servicio de Salud de Concepción y Talcahuano, en el área de capacitación territorial y contexto escolar. Es también socia fundadora de la ONG Amaranta para la formación en torno a género y derechos humanos para la prevención de las violencias. Y ahí se desempeña como facilitadora del programa LILEN para educación sexual integral en contextos educativos y coordinadora del programa Hablar de VIH-Sida en red con organizaciones sociales. Para suerte nuestra, actualmente además es facilitadora territorial en el programa de intervención comunitaria de la Universidad de las Américas, en la sede Concepción para Talcahuano. Así que bienvenida, muchas gracias Naya por estar acá. Nos sentimos súper tranquilos y tranquilas de contar contigo para hablar de este tema. Hola Paola, muchas gracias por el espacio. Sin duda esperamos, ¿cierto?, que este ciclo sea de gran ayuda para, más bien un aporte, ¿cierto?, al debate en torno a las diferentes perspectivas de la violencia de género. Así es. Partamos al tiro en materia, Naya. ¿Cómo los temas de derechos sexuales y reproductivos tienen una expresión en lo que entendemos como violencia de género? Bien, antes me gustaría comenzar un poco contextualizando en torno a los conceptos de derechos sexuales y reproductivos, especificando de que su discusión es relativamente nueva, ¿ya? Se habla también de que es más bien es la aplicación de un enfoque de género a los derechos humanos que son inherentes a todos y a todas y a todos, ¿ya? En el programa de acción en la Conferencia del Cairo en 1994, se define el concepto de derechos reproductivos, o sea, se parte no desde esta declaración de los derechos sexuales, sino desde los derechos reproductivos de las personas, específicamente entendiendo de que tanto mujeres como niños y niñas están o viven de una manera diferente su sexualidad, y también desde la división y desde este sistema sexo-género existen connotaciones diferentes vivenciales para las mujeres, sobre todo niños y niñas, ¿ya? Pero desde esta definición del concepto de derechos reproductivos como parte de los derechos humanos, se señala que existe un reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre, de manera responsable, el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos. También como un eje primordial es la disposición de la información para la decisión de estas acciones o de estas decisiones, ¿cierto?, en pareja y tanto a nivel como individual. También se tiene que contar con los medios para ello, que es lo que vamos a entender, el acceso a salud también, y por sobre todo el derecho a alcanzar un nivel elevado en cuanto a su salud sexual y reproductiva, entendiéndose esto que no es solamente alcanzar un estado libre de enfermedades, sino un bienestar en cuanto a nivel físico y también psicológico. También, bueno, referirse que los derechos sexuales y reproductivos refieren a una nueva generación de derechos que son inherentes a los derechos humanos, ¿ya? En tanto se reconocen como derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales de las personas, ¿ya?
También dentro de esta definición existe un reconocimiento a los niños, a las niñas y a las juventudes, que, bueno, juventudes también es un concepto que podríamos estar en otra oportunidad, ¿cierto?, reflexionando, pero más bien siempre existe una declaración desde los adolescentes, pero también reivindiquemos desde el lenguaje ahora, desde la juventud, que también, ¿cierto?, tienen la libertad de buscar información, de recibir la información y difundir también, expresar, ¿cierto?, lo que es, hay libertad, ¿cierto?, de expresión de opinión respecto a cómo quieren vivir su sexualidad. Es por ello que dentro de este contexto internacional se insta a realzar el empoderamiento de la mujer y la mejora de la situación, sobre todo de las niñas, ¿ya? Conjuntamente, ¿cierto?, con el derecho a la salud sexual como una estrategia importante para la reducción de la pobreza y de la mejora de la salud general y calidad de vida también. Perdón. También se acepta que toda persona tiene derecho, ¿cierto?, a decidir de manera libre y responsable, pero fuera de este constructo de pareja, ¿ya? O sea, ha sido también parte de las transformaciones políticas e ideológicas que han permeado, ¿cierto?, esta declaración. O sea, no solamente yo puedo planificar estando en pareja, y mucho menos solamente en una pareja tradicional, heterosexual, sino que como individuo, tengo derecho a planificar en torno a la vivencia de mi vida sexual y reproductiva. Bueno, uno de los debates más largos que ha existido ha sido el del aborto, el acceso al aborto, y la necesidad de penalizar o legalizarlo, ¿cierto?, a fin de eliminar la condición de riesgo que se causa por los abortos clandestinos y que sabemos que afecta directamente a un estrato socioeconómico bajo de las mujeres, si bien esto no es netamente de una situación que afecta a personas en situación económica baja o con escasez de recursos. Sí sabemos de que el acceso a una atención, ¿cierto?, es diferenciado y por ende también tiene diferentes consecuencias en la calidad de vida, en la salud de las personas. Acá en Chile podemos decir que en términos de políticas sexuales y reproductivas también se ha generado una serie de debates en las últimas décadas, donde ya el ámbito privado y lo íntimo hoy día ya ha cobrado un estatus político, como lo hemos dicho, y se ha circunscrito, perdón, a movilizaciones desarrolladas por movimientos feministas, de mujeres, también desde el ámbito LGBTI, que desde un principio en la Declaración de los Derechos Sexuales tampoco estaba contemplado en la discusión de la diversidad sexual. También tenemos que enfatizar en esas transformaciones que han habido a nivel ideológico y político, social también, eh, tanto en Chile, en Latinoamérica y a nivel mundial. Bueno, los temas han sido diversos, ¿cierto? Que han sido centrales dentro de este debate, como ya lo decíamos, el derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos, la autonomía sexual. O sea, todavía estamos hablando de un acceso a salud en torno a lo reproductivo, y ya sabemos que los programas de salud están enfocados netamente en la mujer. O sea, hablar de una atención de la salud reproductiva y sexual del hombre hoy día siempre se encuentra de alguna manera como anexado a la mujer. Entonces, si bien se ha tratado de generar este debate, siempre, ¿cierto?, es a partir de las posibilidades que hay dentro de este programa de atención de la salud de la mujer. Y todavía existe, ¿cierto?, esta idea de la atención de salud reproductiva, ¿ya?, como uno de los principales ejes.
Y por supuesto, otra perspectiva de estos debates estaba en el reconocimiento de las identidades y expresiones diversas de género que son autopercibidas por las personas. Ahora también tenemos un avance, ¿cierto?, en la ley, la promulgación de la ley de identidad de género. Así que eso también ha sido parte y es uno de los ejes principales de los derechos sexuales, de las diversidades y disidencias sexuales. Un poco para ya ir concluyendo, digamos, este contexto, tenemos que quedarnos con la idea de que la salud sexual es la experiencia de un proceso continuo desde todo nuestro proceso vital, ¿ya? O sea, nosotros como, como seres humanos somos seres sexuados desde el nacimiento, ¿ya? Algunos podrían decir que desde mucho antes con esto de todo el constructo cultural que existe de que si es niñito, niñita y que se le compra, ¿cierto? O sea, ya desde esa mirada estamos viendo de que durante todo nuestro proceso, nuestro ciclo vital es acompañado, ¿cierto?, por una vivencia de la sexualidad. Y por ende también tenemos que generar los diferentes elementos que vayan hacia este constructo del bienestar físico, psicológico, emocional de las personas. Y que, obviamente, desde una mirada positiva, no conflictiva, no, no penalizadora, castigadora, y bueno, y eso conlleva sin duda una transformación social y cultural que muchas veces es la más difícil de obtener, ¿cierto? eh, Porque uno puede generar muchos debates, pero tiene que haber una presencia y una sensibilidad, una comprensión desde la esfera pública, desde la esfera social, como que sea como un hito importante para el desarrollo de cada uno y cada una. Entonces, bueno, si lo vemos cómo entonces se expresa o cómo se vincula la violencia de género, los derechos sexuales, es justamente en torno al reconocimiento de los diferentes aspectos que van a conllevar esta vivencia de nuestra sexualidad de una manera más libre, fuera de amenaza, libre, ¿cierto?, de restricciones. Podemos decir que el principal eje restrictivo tiene que ver con nuestra mirada aún machista, patriarcal, y que se ha institucionalizado hacia el dominio de lo masculino o hacia la apreciación como algo positivo de lo masculino, ya no necesariamente del hombre en términos biológicos, sino que estamos hablando de un valor superior hacia lo masculino. Dejando de lado con ello, entonces a las niñas y a las mujeres, ¿cierto? Como parte todavía de una esfera privada, ¿ya? O sea, si hablamos de que la búsqueda de estos derechos sexuales y reproductivos es entender que hay eh, es entender las diferencias de oportunidades, acceso a oportunidades entre hombres y mujeres, o por así decirlo, entre diversidades sexuales y lo no masculino, eh, sin duda que estamos entonces fallando en la mejora de la calidad de las personas, ¿ya? Y en ese sentido, la violencia ha sido parte de un mal social que ha estado, ¿cierto? Ahora se puede decir de que se ha avanzado en la visibilización de esto como parte de una problemática que tiene muchos ribetes culturales, pero que es parte de la humanidad, se podría decir, ¿no? O sea, no solo de un contexto determinado, sino que ha sido parte de un mal social y universal y que ha ido en aumento en su forma, en su manifestación. Y bueno, y la violencia basada en género eh, no es parte, o sea, es parte de la sociedad contemporánea y que hoy en día una de sus máximas manifestaciones, no máximas, pero una de a lo mejor de las más reconocibles tiene que ver con las discriminaciones. ¿Ya? Discriminación en base a nuestro género, en base a nuestra edad también, y en base obviamente a nuestro sexo biológico.
Claro. ¿Pasa también o podría considerarse como parte de un elemento atravesado por los derechos sexuales y reproductivos, la violencia ejercida en torno justamente al poder decidir respecto de mi reproducción o mi propia sexualidad? ¿Hay expresiones de eso en la violencia de género? Sí, absolutamente. O sea, bueno, una de... Quisiera centrar en dos situaciones puntuales donde uno ve las principales restricciones a la determinación, ¿cierto? O al ejercicio de estos derechos, que tiene que ver, por ejemplo, a la libertad de la información y, y a la educación, a recibir educación, ¿ya? O sea, hoy en día estamos en un contexto de discusión, de debate, en torno a una ley de educación sexual integral, donde parte de sus fundamentos tiene que ver con prevenir las violencias sexuales. La violencia sexual hoy en día, se ha dicho de que la violencia sexual ha tenido un carácter de feminización, ¿ya? O sea, la gran mayoría de vivencias de violencia sexual lo viven, valga la redundancia, mujeres y niñas, y niños, ¿ya? Entonces, justamente este acceso a la información que estaría dado en esta nueva, ¿cierto?, perspectiva de la educación sexual, no solo habla de que, bueno, punto uno, ya estipular la educación sexual como parte de nuestros derechos inherentes a recibir información, también se busca, junto con ello, a la transformación cultural en la relación de pares, o sea, que no sea, ¿cierto?, libre de estereotipos, en la que tú reproduzcas el machismo, donde se reproduzca también la división sexual, ¿cierto?, que existe en torno a diferentes actividades, a diferentes... O sea, estamos pensando de que desde el nivel preescolar, ¿cierto?, que esto también es algo que se propone dentro de la nueva ley, eh, se busca de que desde edades preescolares se acceda al conocimiento libre de estereotipos del cuerpo, al desarrollo de una identidad y junto con ello también entender el respeto equitativo, ¿cierto? Desde la equidad que tenemos que tener entre pares. Entonces, en ese sentido, se busca desde la educación, o sea, desde el sistema educativo generar una base, ¿ya? O sea, actualmente existe libertad de cátedra, si bien hay ciertas normativas o legislaciones que hablan de que los colegios tienen que tener planes de educación sexual, de educación en sexualidad, afectividad y género, sabemos que esto es de libre cátedra, ¿ya? Entonces, de esta manera estamos buscando también que desde una manera estructural, sistémica, se renueven y se transformen las relaciones entre pares, ¿ya? Hacia la equidad. Eso por un lado. Desde otra manera, ¿cómo se evidencia, por ejemplo, esta falta de acceso o de garantía de derechos sexuales reproductivos eh, en base a género, ¿ya? En base a género. Mira, hay una situación muy puntual y que yo creo que es algo que es, pero vital seguir reflexionando. ¿Qué ha pasado con la pastilla anticonceptiva Anulet CD? Que hace poco, ¿cierto? Esta semana o la semana pasada se retira una serie por defectos en su composición. Entonces tú piensas en qué pasa con aquellas personas que justamente consumieron estas pastillas anticonceptivas, que están en su pleno ejercicio, ¿cierto?, de planificación también, de planificación familiar o de planificación sexual en general. Pero hay factores externos que te llevan posiblemente a un posible embarazo no deseado. Y hoy en día la posibilidad que tenemos, ¿cierto?, de aborto en las tres causales, está inviabilidad, ¿cierto?, del feto, ¿cierto?, que afecte directamente, o sea, que atente a la vida de la madre, y en una tercer causal en caso de embarazos por violación. Entonces ahí tú dices, claro, se emplaza y se está emplazando hoy en día
al gobierno va a decir, bueno, ¿y de qué manera entonces vamos a garantizar? No se va a transgredir esta libertad, ¿cierto?, de esta garantía, este ejercicio del derecho reproductivo de las mujeres que, por ejemplo, accedieron a tomar la pastilla anticonceptiva, y que también tenemos que recalcar que la Anulet CD es la de reparto en la En salud el centro de salud primaria, familiares, sí, o sea, es pública. sí. Entonces, ahí, ¿cierto?, uno puede ir especificando algunos casos que justamente se ha ido a lo mejor avanzando en su debate, pero en la garantía, en el ejercicio de ello, es donde encontramos una diferencia, digamos, de carácter social, cultural y también económico por sobre todo. Para ir cerrando, algo nos has dicho sobre a quiénes afecta esta vulneración de derechos en especial, ¿no? Que tiene que ver con las mujeres, niños y niñas, ¿no? Y también algo has contado y es interesante como lo planteas en términos de cómo se manifiesta, ¿no? La violencia de género en términos de derechos sexuales y reproductivos se manifiesta desde lo más básico, desde la información y la capacidad y posibilidad de formación a todos y todas nosotros en torno a estas temáticas, hasta situaciones más extremas, ¿no? ¿Qué otras formas de manifestación crees tú o podrías contarnos tú que existen en torno a la vulneración de derechos en términos de derechos sexuales y reproductivos? Bueno, otro que podríamos mencionar y que a lo mejor las personas también lo pueden tener un poco más fresco en términos de lo que ha pasado en la esfera pública, un derecho sexual que tenemos todos es la libertad de unión, ya de filiación. Y en ese sentido hay una deuda pendiente, ¿cierto?, en la regulación de filiación en la familia homoparentales y levomaternales. Hace un par de meses, ¿cierto?, hubo un primer caso donde se reconoce un niño tiene dos madres, y eso fue justamente un hito, y abre las puertas, digamos, a la discusión, porque familias homoparentales y levomaternales existen, pero no están reguladas. Y eso a la vez, o sea, aparte de que atenta al reconocimiento de las identidades diversas y vivencias, ¿cierto?, de tu sexualidad en torno a eso, también hay una desprotección al núcleo familiar y al niño o a la niña, ¿ya? O sea, aquí estás discriminando no solo a la persona por querer afiliarse con otra persona del mismo sexo, sino que también, ¿cierto?, estás discriminando a ese niño o niña por ser hijo o hija o hije de padres del mismo sexo. Eso también podríamos decir como parte de otra, de otra situación concreta donde podemos ver la violencia de género en relación al ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y quisiera volver a enfatizar respecto a la educación. O sea, es que estamos hablando, como dices tú, de un aspecto sumamente básico que tiene que ver con el derecho a recibir información, ¿ya? O sea, mucho de la reproducción, de las violencias, de las discriminaciones, tiene que ver con el acceso a la información, una información objetiva, pero no solo también recibir información, y que es parte de esta mirada integral de la sexualidad. Una cosa es recibir información, pero otra es desarrollar habilidades e incorporarlas como parte tuya. O sea, estamos hablando, siempre siento de que estoy hablando de aspectos tan básicos del ser humano. Pero O sea, ¿cómo es de posible que no sea obligatorio? cómo, claro, o sea, tú dices, claro, todavía parece que estamos como en el ámbito utópico de los derechos humanos. Y todavía está, ¿cierto?, este desafío de cómo lo vinculamos a lo relacional, a lo concreto. O sea, lo concreto es de que existe respeto y equidad entre personas. Entonces todavía estamos en esa discusión. Hoy día existe todavía una visión biologicista de la sexualidad, y eso es lo que ha permeado, ¿cierto?,
las diferentes situaciones en torno a violencia de género, y no solo biologicistas, sino que también heteronormalistas. Entonces, todavía hay muchos desafíos de que básicamente yo siento que tiene que ver con entender de que la reproducción es parte de nuestra sexualidad, y parte de esta sexualidad tiene que ver hoy en día con ampliar esta mirada y desde el sentido, no sé. Después yo digo, estamos hablando como casi de un sentido casi ideológico, pero el desafío es ese, entender de que la manifestación de las sexualidades, hoy en día ya se habla de sexualidades, o sea, ni siquiera de la sexualidad humana. Entonces también tengamos ojo de los lenguajes que se están ocupando desde las organizaciones, desde los diferentes movimientos políticos, porque habla de cuánto se avanza en el debate en la sociedad civil, pero no existe una correlación con el relato a nivel de política. Sí es, bueno, siempre, ¿no? Siempre la organización social funciona a un ritmo que la institucionalidad como que a trancos trata de alcanzarla, ¿no? Y a veces no alcanzarla, Exacto. sino que no necesariamente la comprende, ¿no? Naya, te damos las gracias a nombre del programa de intervención comunitaria del que eres parte y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Súper instructivo, súper interesante lo que nos comentas. Este es un espacio que justamente lo que busca es generar formación en torno a estas temáticas y es súper, tu perspectiva es muy importante para poder darnos cuenta en qué situación estamos en este ámbito, ¿no? Que lamentablemente es muy básico, pero justamente tenemos que entender desde lo básico para ir creciendo en Exacto. esto, ¿no? Así que muchas gracias por Sí, sin duda. acompañarnos. ¿Mm? No, muchas gracias a ti, Paola, por el espacio. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos próximamente, estamos cerrando este capítulo. Acuérdense que esta serie tiene un número de capítulos para que los puedan revisar todos y puedan entonces ir formándose en torno a distintas temáticas para desarrollar competencias para la prevención de violencia de género. Nos encontramos pronto. Chao, Nayadet. Chao, que estés bien.